Nunca he compartido los detalles de mi experiencia con nadie. De hecho, casi no he hablado de ella. A casi 5 años de haber vivido todo esto, puedo asegurar que es una experiencia transformadora, que es imposible que vuelvas a ser la misma persona porque pierdes totalmente el miedo a la muerte y saber que nadie muere en realidad es algo que modifica absolutamente cada parte de lo que conforma toda tu vida. Te hace ser muy diferente al resto y aunque te puedes adaptar a la vida diaria, por dentro sientes que algo muy profundo ha cambiado y que eres muy diferente al resto. Sientes que los demás viven casi en un estado de ceguera y habitualmente preocupados por cosas que no tienen ningún sentido. Mi experiencia transcurrió en un periodo en el cual yo definitivamente era alguien que se podría definir como agnóstico, en el sentido de que no pensaba en Dios ni en nada que pueda ser diferente a la vida de cualquier persona. Y no me preocupaba de ninguna manera por si habría o no otra existencia después de esta. Y aunque mi familia es católica, yo sentía que no había nada que pudiera unirme a esa religión, pero todo cambió la noche del 6 de octubre del año 2018 a las 3 a.m. Mi forma de entender las cosas desde entonces es inevitablemente desde un punto de vista mucho más profundo. Veo mi propia experiencia como algo extraordinario que ha cambiado mi vida para siempre. Esa noche me había ido a dormir como siempre y de repente me desperté en medio de fuertes temblores. Estaba teniendo lugar un principio de terremoto y toda mi familia se despertó también y nos dispusimos a salir rápidamente de la casa si fuera necesario. Pero estos temblores se detuvieron, pasaron y luego de un buen rato supimos que esto no iría a mayores, que solo había sido un temblor, por lo que todo pasó y pudimos volver a la cama para seguir durmiendo con normalidad. Pero ese susto que me había llevado había sido muy grande y había desencadenado un problema dentro de mí que aún no sabía que tenía. Apenas podía moverme, apenas podía caminar del miedo, pero terminé por pensar que era parte del estrés por el nerviosismo pasado tan poco tiempo antes. Así que finalmente decidí volver a mi habitación y lo logré a pesar de que esto me costó mucho. Me sentía realmente débil. Era claro que algo estaba mal, pero aún así volví a acostarme. Después de haber vuelto a mi cama, me encontraba temblando y esto lo atribuí también a mi estado de nerviosismo, porque en esos momentos incluso estaba pensando que debido al temblor se podría haber dañado de alguna manera una gran luz que tenía sobre mi cama y estaba pensando en que era un poco riesgoso, de que podría haber algún riesgo de que la luz se hubiera aflojado y pudiera caerse y me aplastara. Y mientras pensaba esto, con la idea de intentar comenzar a relajarme, comencé a sentir un dolor punzante en el pecho, muy intenso, que muy pronto me dejó totalmente sin aliento. No podía ni siquiera respirar y el dolor era tan abrumador, tan terrible que perdí el conocimiento. Mis padres estaban demasiado lejos y en otra habitación como para que pudieran oírme cuando intenté llamarlos. Intenté gritar,
antes de perder la conciencia, pero mis gritos de ayuda eran gritos sofocados, no tenía fuerza para hacer nada. Finalmente, cuando se suponía que había perdido el conocimiento, me di cuenta de que en realidad todavía estaba completamente lúcido y consciente de todo lo que estaba pasando. Los dolores físicos se habían esfumado por completo y empecé, en cambio de eso, a sentir una gran sensación de ligereza y de paz profunda. Mis sentidos estaban muy despiertos. Fue entonces el momento en el que me giré de forma instintiva. No sé ni siquiera por qué lo hice, pero para mi gran sorpresa, lo que vi es a mi propio cuerpo, el cual estaba aún tendido allí abajo en la cama, con los ojos cerrados. Y entonces se me hizo muy claro y comprendí que estaba fuera de mi cuerpo. Al principio lo que pensé es que había muerto y que así sería entonces, que en realidad existía otra vida porque mi cuerpo estaba allí y claramente yo estaba tan normal como cualquier día. Incluso recuerdo haber pensado sobre algo que había leído alguna vez, sobre experiencias fuera del cuerpo, y me convencí de que eso era lo que me estaba ocurriendo, porque no entendía en esos primeros instantes lo que estaba pasando, y no pensaba en lo que hoy conozco como una experiencia cercana a la muerte. Lo pensé de la forma en la que me guiaron mis conocimientos, de lo que había escuchado antes sobre personas que decían poder salir del cuerpo físico, pero no estaba del todo convencido de que estuviera muerto. Solo me encontraba fuera de él y nada me indicaba que estuviera muerto. Me sentía exactamente igual que siempre, solo que de alguna manera mucho más lúcido y mis sentidos estaban mucho más claros. Solo después, cuando todo pasó y me di cuenta de que lo que había tenido fue un paro cardíaco, es que llegué a entender que lo que viví fue algo que cambiaría para siempre toda mi vida. Lo que siguió fue lo más asombroso e incluso divertido que pude haber experimentado en toda mi vida, tan extraño como pueda parecer. Aprovechando esa situación y que era consciente de que no estaba en un cuerpo físico y tampoco lo necesitaba, comprendí que nadie podría verme. Entonces tuve la idea de ir a lugares que conocía e instantáneamente, al desearlo, con solo desearlo, podía trasladarme a lugares en los que quería estar. Así estuve en casa de amigos y de familiares por pura curiosidad, y en cierto momento, mientras estaba muy entretenido con esta increíble y particular actividad, escuché una voz. Era una voz sin sonido, no era una voz hablada, sino que extrañamente parecía brotar de lo más profundo de mi propio ser. Era algo así como una voz sin sonido que resonaba desde dentro de mí, y esto es algo que no puedo explicar con palabras. Esta voz me decía, o tal vez me sugería, que intentara ir hacia el cielo. Eso es lo que decía, y casi de forma intuitiva, simplemente hice eso mismo. Decidí ir hacia arriba, decidí ir hacia las estrellas, y comencé a subir y a subir. Lo que pude ver luego de tener este impulso de ir hacia arriba fue que comencé a subir
y ante mí se desarrolló una escena que nunca había visto en toda mi vida, algo muy extraño pero a la vez infinitamente hermoso. Solo puedo describirlo como luces deslumbrantes y hermosas en infinitos colores, entre los que recuerdo que se mezclaban el blanco, el dorado y el rosa. En mi caso no hubo nada similar a un túnel. Simplemente estas maravillosas luces llenaron todo el cielo luego de haber subido y subido. Yo solo quería adentrarme más y más en ese mar de luces multicolores, así que quería ir hacia ellas, pero en cierto punto me encontré con algo que difícilmente pueda expresar con palabras, similar a lo que me cuesta describir a esa voz que me dijo que debía subir. En realidad, si intento explicar esto, debería decir que me encontré con algo que no podía ver en detalle, pero era algo como una barrera, la cual estaba viva y estaba compuesta por seres, por otras personas, por entidades pensantes. Eso es lo que comprendía. No podía ver a esos otros seres, pero sin embargo podía sentir su presencia. Esa barrera, de alguna manera, estaba formada por un cúmulo enorme de seres pensantes, de individuos, y esto formó para mí algo así como un límite, el cual no podría traspasar, y tuve un sentimiento clarificador, natural. Yo supe qué es lo que estaba ocurriendo. Supe que en realidad esta especie de presencia colectiva era en realidad Dios. Y esto es frustrante a la hora de explicarlo, porque si bien sé que eran un número infinito de entidades individuales, también podía saber que en su conjunto formaban lo que podemos entender como una sola presencia, como Dios, porque en realidad lo que sentía era que todo tipo de conciencias, incluido nosotros aquí en la Tierra, es lo que conforma esa mente infinita, esa conciencia despierta, a la cual entendemos como Dios, como una entidad creadora. Pero en realidad la conciencia que compartimos todos es una sola, dividida en muchas expresiones de ella misma, y esto es lo que son los individuos. Yo estaba allí preguntándome cómo esto era posible, dado que durante ese tiempo yo no pensaba y realmente no creía en Dios. Este razonamiento que estaba teniendo en esos instantes fue, diría, interrumpido cuando uno de esos seres se separó del grupo y se dirigió hacia mí. Me comunicó de forma telepática lo siguiente: tú y yo somos uno y lo mismo. Nadie está separado de nadie. Y antes de que tuviera tiempo de procesar esto, el ser continuó: somos los seres que Dios creó. Puedo decir que yo no entendí el significado de esta última frase, pero luego me enfoqué en una especie de rayo de luz blanca que parecía estar viniendo hacia mí, y supe que esto era algo muy importante, porque supe que a diferencia de las otras luces, esto era algo muy superior, era algo excelso. Esta especie de rayo de luz se acercó hasta que llegó a mí y básicamente me sumergió en ella.
me encontré sumergido en su pureza, sintiendo una abrumadora sensación de paz absoluta. No había posibilidad alguna de que pudiera sentir algo más que no fuera una indescriptible paz que abarcaba todo lo que me formaba, todo lo que era como individuo. Esta luz era deslumbrante, pero sin embargo no me cegaba. Y mientras estaba allí, flotando dentro de ella, bañándome en su total paz, comenzaron a llegar a mí imágenes de carácter superior que aparecían ante mí. Y no sé tampoco cómo explicar esto en nuestro idioma, pero simplemente sabía que lo que estaba viendo era lo que hoy entiendo, conociendo otras experiencias que en esos tiempos no sabía que existían. Ese suceso de revisión de la vida. Pero en mi caso, esto no fue del todo así. En realidad, lo que se me mostró era mi vida desde el momento de mi mismo nacimiento, pero sin embargo, esto no prevaleció como algo importante, sino que todo esto estaba centrado en dejarme ver lo que en realidad era la esencia de lo que era mi propia existencia. Lo que vi no hay forma de ser descrito en palabras, debido a que no tenía una esencia material o algo equivalente a eso. Así que solo puedo decir que lo que se me mostró fue mi propia existencia, volviendo hacia atrás, luego de la revisión de la vida, hacia antes de mi nacimiento en la tierra. Y comprendí entonces que antes de nacer, yo mismo, como todos nosotros, existimos como lo que entendemos como Dios, el Padre Omnipotente, como partes de Él, pero sin perder nunca nuestra individualidad, casi como si cada uno de nosotros conformara una expresión de Dios, como si en realidad las almas fuéramos reflejos de Dios, casi como facetas de un diamante, en el cual si miras a través de él verás un panorama completamente diferente al que podrías ver desde otro ángulo. Comprendí que yo existía entonces, antes de nacer aquí, como parte de Dios y a la vez como su misma totalidad, y luego fui separado de mi verdadera esencia para venir a la tierra. Entendía que esto se me mostraba para que comprenda que el propósito de esta división, y no solo en mi caso sino en todos, siempre ha sido para el avance espiritual. Además, comprendía que el verdadero objetivo de la encarnación en la tierra es el expresar nuestra verdadera esencia, es decir, expresar a ese Dios Padre desde dentro de nosotros. Y también vi que llegaría un día en que todos nos uniríamos como uno solo, sin perder nunca nuestra individualidad, y formaremos parte de Él, como fue en un principio. Comprendí de manera indudable que no existe el infierno como lo entendemos, ni tampoco el destino en una manera tan determinante, porque de hecho, como Dios, todos somos capaces de crear nuestra propia vida de acuerdo con las emociones que sentimos. Entonces no hay límites en realidad, aunque esto parezca contrario a lo que vemos. No hay límites a los deseos que podemos cumplir, y esto también forma parte de nuestro desarrollo espiritual. Pero
Además, nuestras propias creencias son las que crean nuestra realidad en la medida en que podemos manifestar lo divino en nuestro plano. Así que los límites están impuestos por lo que nosotros comprendemos y también por lo que sentimos. Luego este conocimiento vuelve a llevarse a la fuente tras eso que llamamos muerte, y comprendo que aunque aquí estamos separados de la totalidad que en el plano astral o espiritual identificamos como Dios, aquí no representamos solo una pequeña parte de lo divino, sino que todos somos el Todopoderoso en su totalidad, porque en cierta forma la totalidad, al abarcarlo todo, nunca puede dividirse. Fue entonces que, después de comprender estas cosas, que por alguna razón aparentemente debieron serme mostradas, regresé de forma súbita a mi cuerpo, pero reteniendo todo este conocimiento y el recuerdo. En mi caso no perdí, o al menos no siento que haya perdido, algo de todo lo que he vivido, como si sé que ocurre en otros casos en los que la experiencia parece estar fragmentada, o hay pequeñas o grandes partes que parecen haber sido borradas de la memoria de las personas que las viven. Yo recuerdo todo desde el momento en el cual salí de mi cuerpo hasta el momento en el que retorné a él, y me pareció algo completamente natural. Hay cosas que pasaron a ser extremadamente claras para mí luego de mi experiencia. Entendí completamente que el propósito de esta vida es evolucionar espiritualmente y amar, pero también el hacer realidad nuestros deseos, y son nuestros propios límites mentales los que evitan esto en mayor medida. No hay duda de que existe una vida después de la muerte, y cuando la vida termina, nos encontramos en un reino que de alguna manera es creado por nuestras propias creencias y pensamientos que tuvimos en la tierra, y en estos lugares es donde continuamos evolucionando hasta que terminamos por reencontrarnos con nuestra verdadera esencia. Tal vez es por eso que estas experiencias parecen adaptarse y variar con respecto de unas sobre otras. Fue claro para mí, y lo es hoy, que el amor representa nuestra verdadera esencia, y esa esencia es divina. Ya no hay miedo a la muerte, porque estando allí me sentí más vivo de lo que estoy ahora mismo aquí. Y aunque sea difícil para otras personas, y esto lo comprendo porque no han vivido lo que yo he visto, mi visión de las religiones es muy diferente, porque sé con certeza que cada uno de nosotros forma parte y es en esencia el mismo Dios, y sé que eventualmente todos se darán cuenta de esto. Antes de mi experiencia nunca podría haber imaginado estas cosas, pero esta es la realidad, la cual para mí es incuestionable, aún mucho más que esta, y solo puedo decir que no puedo tener dudas de que cada uno de nosotros existe para siempre. Y en lo personal, yo, estando allí, no vi ni el principio ni el final de mi propia existencia, solo lo que es en esencia, y sé que lo que he visto sobre mí mismo es aplicable a cada uno de los seres humanos. Dios es
la suma de todas las conciencias existentes, porque en realidad toda conciencia es una sola y es algo así como la conciencia de Dios, dividida en incontables formas que entendemos como individuos, y somos esa conciencia manifestada en este mundo físico. Pero esencialmente, y a pesar de que nunca podríamos perder nuestra propia individualidad, nuestra esencia, que es el amor, es la verdadera presencia de Dios, la total, única y excelsa unidad. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.